¿Qué tal? Buenos días. Vamos a continuar hoy con nuestro estudio de la semana. Hoy vamos a ver a los heveos, vamos a ver pueblos, cómo se mezclaron entre el pueblo de Dios. Los heveos son espíritus engañadores. Es muy interesante cómo se mezclaron ellos con el pueblo de Dios. Y después de ver este tema de heveos, nomás nos queda los jebuseos. Recuerden, los 7 espíritus ya los vimos: el eteo, gergeseo, el amorreo, el cananeo, fereceo, el heveo que vamos a ver hoy, y nos quedaría el jebuseo. De estos 7 enemigos del pueblo de Dios, quiero leerle 2 de los versículos claves, que son Josué 3:10, Deuteronomio 7 del 1 al 5. Les voy a leer primero Deuteronomio 7 del 1 al 5. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, al eteo, al gergeseo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis, sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Eso es lo que pide Jehová Dios de nosotros también. Lo pedía y se lo pedía en aquel entonces al pueblo de Israel. Voy a leer Josué 3:10. Dice: y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Se repiten estas mismas enemigos del pueblo de Dios, se repiten. Y bueno, y el día de hoy vamos a ver a este enemigo, que es el heveo. Pero quiero orar antes para que esta palabra nos llegue y haga lo que tenga que hacer. Señor, te doy gracias por esta palabra. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, que el Espíritu Santo esté con nosotros, para que entendamos, para que abra nuestros sentidos, para que nuestro espíritu nos haga entender cuál es lo que tú, Dios, quieres para con nosotros, cómo quieres que sea nuestra relación contigo, Señor. Te pido que seas tú esta mañana con nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, para hacer lo que Dios les había pedido a Josué, tenían que ser fuertes, valientes, esforzados. Nosotros, para derribar nuestras fortalezas, debemos de hacer lo mismo. Debemos de ser fuertes, debemos de tener disciplina como discípulos de Jesús.
debemos de ser valientes y debemos de esforzarnos. No por nada Dios nos dice que tengamos que tener estos atributos, que los tenemos en nosotros, pero que los usemos, ¿verdad? Porque Él sabe que los vamos a necesitar para derrotar a nuestros enemigos. El hebreo, el significado es habitante del campo. Si checan en la tablita, dice que es habitantes del campo, y el significado espiritual dice visión limitada a disfrutar de una herencia. El hebreo es ese espíritu que nos va a estar bloqueando esa visión, que no nos va a estar permitiendo tener una visión hacia lo que Dios quiere. Este espíritu tiene una visión limitada solo a lo terrenal, ¿verdad? Los hebreos celebraron un pacto con este espíritu, con los hebreos, como vamos a ver más adelante. El hebreo habitaba junto al monte de Hermón. Esto es importante también porque si entendemos que ellos habitaban, aquí están los hebreos, si lo checan ustedes, chequenlos en su mapa, por ahí van a ver el monte de Hermón, que era donde el pueblo de Dios subía a adorar, y ellos estaban por ahí. ¿Para qué? Pues para tratar de impedirles esa adoración, ¿verdad? Que es lo que el enemigo no quería que hiciera. Entonces estos hebreos se mezclaron tanto con el pueblo de Dios que inclusive Salomón tenía muchos trabajadores dentro de sus cuadrillas que eran hebreos. Entonces desde antes el enemigo estaba ya tratando de mezclarse a sus gentes, a sus piezas, ¿verdad? Para impedir que más gente llegue a los pies de Jesús. De las 7 naciones, de los 7 enemigos, los hebreos fueron los que abiertamente el pueblo de Dios les permitió que se mezclaran con ellos. Pero vamos a verlo más adelante. Está muy interesante cómo ellos se mezclaron, cómo este espíritu engañador se mezcla entre el pueblo de Dios. Pero ¿qué dice Josué 11:19? Dice: no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Salvo ellos, todo lo tomaron en guerra. Y eso no es lo que Dios quiere. Ahora en esta actualidad vamos a leer 1 Corintios 10:21. Dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No podemos. Entonces, no debemos de permitir nosotros estas uniones. Este espíritu está en este tiempo está entre el pueblo de Dios desde la antigüedad, pero no debemos de permitir que se mezcle. Ellos están intentando mezclarse entre nosotros y nosotros debemos de tener esa inteligencia para poder saber quiénes son y evitarlos, ¿verdad? Pero no debemos de dejar para después, porque somos muy dados a dejar las cosas para después, y inclusive la relación con estos espíritus puede ser que las estemos dejando para después. Pueden ser 1000 cosas, ¿no? Pero no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero estamos dados a dejar las cosas para después. En general, hay muchos ejemplos de
para esto, pero no los vamos a mencionar. Tú por ahí, cada uno de nosotros sabe que hemos dejado muchas cosas para después y no es lo correcto. Estos heveos vivían en carpas y eran como nómadas dentro de su territorio, es decir, estaban de un lado para otro, iban para allá, para acá, desmontaban sus carpas y se iban un tiempo para arriba, no hacia arriba, sino hacia el sur o hacia el norte. Pero nosotros, si lo vemos desde otro punto de vista, es decir, gente que está siempre caminando en un sentido horizontal, no sube, es decir, hacia las cosas de Dios no sube. Ellos están siempre en la misma. Son gente que se va a estancar a un cierto nivel y no es lo que Dios quiere para con nosotros. No quiere que tengamos un conformismo, porque acordémonos que el conformismo en el reino de Dios es igual a muerte. Nosotros debemos de estar queriendo más, estudiando más, aprendiendo más y dando más de lo que hemos aprendido. No debemos de estar vagabundeando como era lo que hacían los heveos. Eran gente que estaban vagabundeando de un lado para otro, iban y venían y no tenían un propósito claro en sus vidas, no tenían un propósito, menos espiritualmente. Nosotros debemos de tener un propósito en nuestras vidas en lo secular. Debemos de tener propósitos, porque eso no es malo. Dios quiere que tengamos propósitos, pero debes de estar orando y pidiéndole a Dios para que tu propósito en esta vida sea de acuerdo al propósito de Él. Pero tenemos que tener el propósito de tener también una relación más estrecha para con Dios, ¿verdad? Entonces, no seamos como estos heveos que estaban siempre vagabundeando, siempre andando de un lado para otro, sin propósito. Siempre sus propósitos pues, eran más que nada satisfacer en algo, porque a veces ni siquiera en todo los propósitos de la carne. Es decir, esta gente estaba vagando sin dar fruto, ¿verdad? Dando círculos. A veces tenemos nosotros ese problema que alguna situación le damos la vuelta y la vuelta y la vuelta. Cuando tienes que resolver alguna cuestión, ¿te has fijado que a veces no lo hacemos de forma inmediata? Le damos vuelta y le damos vuelta y ese problema no lo atacamos. Y pueden ser muchas causas, ¿no? Muchas causas, pero debemos de confrontar nuestros problemas. Dios quiere que hagamos eso. Dios quiere que tengamos una comunión más estrecha con Él, y eso nos va a ayudar a que enfrentemos a nuestros problemas y le demos la cara más pronto de lo que a veces hacemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si estamos en comunión con Dios, nos daremos cuenta que pues todo es de Él y para Él, ¿verdad? Entonces no le des más vuelta a las cosas que te están estorbando, que no te dejan subir. Estás dándole vueltas en un sentido horizontal y no subes, ¿verdad? Yo hablo también de cuestiones espirituales. Dios quiere que subas y que busques más a Él. Dice la palabra que donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, ¿verdad? Entonces debemos de tener esa visión hacia las cosas de Dios, porque eso es lo mejor para nuestras vidas. Entendamos que debemos de tener más tiempo de adoración, debemos de tener más tiempo de comunión con Él. No sé qué sea lo que tú hagas en las mañanas, pero yo te invito a que tengas más tiempo de oración con Dios, para que le pidas
eh, dirección para que tu propósito de ese día, si puede ser en metas cortas, tengas esa visión del día y tengas más adelante una visión más a futuro, pero esté ligada ese propósito, esa visión tuya esté ligada siempre a los propósitos de Dios, porque eso es lo correcto, eso es lo que debemos de tener y debemos de hacer, que nuestros propósitos estén ligados con los propósitos de Dios. Fíjense, les voy a leer, es importante que tengan ahí su Biblia a la mano porque voy a estar leyendo mucha palabra y no voy a tener los versículos aquí en la pantalla. Vamos a leer Efesios 2:2. Dice: en las cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No debemos de seguir nosotros con dejándonos llevar por esa corriente de este mundo. Es muy fácil que nos involucremos en la corriente de este mundo, lo que está ofreciendo, lo que ofrece el mundo. Es como un río muy grande, muy caudaloso, que con facilidad te jala y te lleva. Hay un refrán que dice que nosotros somos como salmones de Dios, como salmones que vamos contra la corriente, ¿verdad? Contra la corriente de este mundo. Entonces, seamos salmones de Dios, porque el Ebeo, este espíritu que estamos viendo, dice que los deseos de la carne deben de ser satisfechos. Entonces, aguas cuando tengamos por ahí ese tipo de comentarios, porque sabemos que dice la palabra, que los deseos de la carne se oponen a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y así es. Fíjense, vamos a leer para que tengamos claro cómo operaron este espíritu, cómo se mezcla. Vamos a leer todo el capítulo 9 de Josué, lo vamos a leer rápido. Por favor, síganme ahí, ustedes ahí en donde estén, para que nos quede claro cómo es que espíritu, pueblo de los hebeos se mezclaron con el pueblo de Dios. Dice: cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, los amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los hebeos: quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán,
a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán. Recuerdan que vimos al gigante Og, que estaba en Astarot, por lo cual nosotros, nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino e id delante al encuentro de ellos y decirle: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este es nuestro pan, lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí, ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa del muy largo camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Ojo, ahí está la clave, ¿verdad? No consultaron a Jehová sobre esta situación. Sigamos leyendo el versículo 15, dice: y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación de Israel. Pasados 3 días, después que hicieron alianza con ellos, se enteraron, dice, oyeron que eran vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Berot y Quiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto, ahora no los podemos tocar. Esto haremos con ellos: les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. Los llamó Josué, llamándolos Josué les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado? Diciendo: habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros. Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y aquellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés, su siervo, que os había de dar toda la tierra, y que había de destruir a todos los moradores de la tierra de delante de vosotros, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová, en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Fíjense qué impresionante cómo está este espíritu de engañadores. El espíritu ibero es un espíritu engañador. Ya nos dimos cuenta cómo la astucia que hicieron para que no ser exterminados. Se fingieron ser de tierras muy lejanas, se vistieron de harapos, se llenaron sus vinos en odres viejos, su pan agarraron pan ya viejo, y fueron con ellos y les dijeron: venimos de tierras muy lejanas,
y chécate cómo está nuestro vino, nuestro pan ya no sirve, nuestro calzado ya no sirve, nuestras ropas. Y ellos les creyeron. El error fue no consultar a Jehová. No consultaron a Jehová, hicieron lo que juzgaron en su propia opinión, y eso les costó muy caro. Nos está costando hasta el día de hoy, cómo ellos se dejaron engañar y dejaron involucrar a este pueblo de los hebeos. Y no solo eso, sino que hicieron un juramento de no matarlos. Por lo tanto, les permitieron vivir entre ellos. Y ¿qué les dijeron? ¿Qué les dijo Josué? Bueno, pues ustedes van a ser leñadores y van a ser aguadores. Van a ser los que vayan a traer la leña, y van a tener que traer el agua hacia el pueblo de Dios. Entonces, ahora, este espíritu que está hasta hoy es muy fuerte, porque los dejaron ser leñadores y aguadores. ¿Qué es lo que hace un leñador? El leñador corta los árboles, ¿verdad? Pero este leñador, dentro del pueblo de Dios, corta árboles secos, pero también tiene la capacidad de cortar árboles frutales. Árboles que van a llevar fruto, o árboles que están dando fruto, pueden ser cortados, dejándose engañar por este espíritu de los hebeos. Entonces, se fijan cómo va tomando como forma, como nos van abriendo nuestro entendimiento, cómo son, ¿no? ¿Por qué y de qué forma está trabajando este espíritu dentro del pueblo de Dios? Otra de las actividades que les dejaron era el ser aguadores. Pero fíjense qué tan importante es. Los hebeos llevaban agua, pero no es agua viva. No es el agua que te quita la sed para siempre. Ellos te van a ofrecer el agua de este mundo. Entonces, aguas, te fijas cómo está este espíritu engañador, cómo el enemigo está trabajando a través de este espíritu de los hebeos, y te van a ofrecer el agua que ellos sacan, porque ellos son aguadores, pero no es agua viva. Entonces debemos de tener cuidado. Es impresionante cómo este espíritu aquí queda al descubierto, como en la palabra nos lo dice claramente, y por eso es importante el tener este estudio de la palabra, ¿verdad? Para poder pues desenmascarar o sacar a la luz a este enemigo. Entonces debemos de tener cuidado con ellos, ¿no? ¿Qué debemos de hacer? Siempre estar consultando si nuestro propósito es el propósito de Dios, si lo que está pasando es por Él y para Él. Debemos de tener que estar pendiente, ¿verdad? Sabemos que estos hebeos son leñadores y son aguadores. Ellos se engañaron y firmaron ese pacto de unión con el pueblo de Israel. Este espíritu que se mezcla hasta nuestros días y te dice, sí, ve a la iglesia, pero ve tranquilo, no te comprometas tanto, que te está influenciando para que no tengas un crecimiento espiritual. Sí, pues está mezclado, porque a veces está dentro de las mismas iglesias, pero ellos te dicen, ve, te ofrecen otro tipo de agua que no es el agua viva, ¿verdad?
Debemos de tener cuidado con ellos. Este espíritu está siempre imitando, está siempre tratando de, de que tú reemplaces al Dios verdadero. Ellos van a tratar de darte su opinión o otra de acuerdo a la corriente de este mundo, ¿verdad? Entonces, 3 cosas importantes que yo te quiero mencionar. 1, ¿hacia dónde estás enfocando tu vida? 2, ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo? 3, ¿estás dejando influenciar tu vida por alguien o por algo? Yo te pido que hagas algo de conciencia con esto para que descubras si hay algo dentro de ti o alguien externo que está afectando esa relación que tienes o que debes de tener con Dios. Entonces, ya vimos qué tan importante es descubrir estos espíritus. Y como en todos estos estudios yo he procurado dejar las armas que nos tiene, todas las armas que tenemos para destruir estos, pues son las que nos ha dejado Dios siempre, ¿verdad? Entonces tenemos, yo he dejado literalmente todo lo que es la palabra, pues son las armas con las que tienes para destruir estos espíritus, ¿verdad? Y el día de hoy igual, yo voy a dejar tres formas o 3 cuestiones que no son todas, pero sí son de las más importantes para que este espíritu no esté en tu vida, erradicarlo, ¿verdad? 3 situaciones que tienes que tener en cuenta para que dejar a este espíritu hebeo, para que tu corazón pueda estar limpio, que no esté incircunciso, que te quite tenemos a veces un corazón carnal, entonces debemos de quitarlo eso de nuestro corazón, y eso nos va a doler porque pues siempre que quitamos algo, y más si es una cuestión carnal, pues nos va a doler, pero eso es lo mejor para nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, igual dejo 3 cuestiones que nos van a ayudar a que este espíritu ya no esté en nuestras vidas. Debemos de tener, el punto 1, debes de tener pasión por Dios. Debes de tener más pasión por Dios. Dios quiere que levantes la voz. Dios quiere que ores. Entonces, ora en voz alta. El silencio no es aceptable. Sabemos que es un proceso en el cual tu oración va a ser, va a ir creciendo más y vas a tener más alabanza. Que en tu boca haya siempre más alabanza, que des fruto de labios, dice la palabra. Entonces, punto número 1, que tengas esa pasión por Dios. El punto número 2, bueno, antes de eso, tengo aquí una anotación. Este espíritu no te deja tener ese fruto de labios que nos pide Dios. Pero fíjense, por decir, voy a poner un ejemplo muy, muy claro de cómo está atacando y cómo ha atacado desde siempre, ¿no? Por decir, en los monasterios. Es un ejemplo muy radical. Los monasterios tienen votos de silencio y no es lo que Dios quiere.
Es un fanatismo. ¿Cómo hay silencio? ¿Cómo cuando vas a lugares o conventos o lugares donde aparentemente, entre comillas, hay gente entregada a Dios, hay silencio? Y eso no es lo que Dios quiere. En la Biblia vienen muchos versículos donde te dice que alabes a Dios, que levantes tu voz. Y esto no es lo que vemos, sino vemos que este espíritu están atacando de esta forma. El punto número 2, libertad para con Dios. Yo te pido que tengas libertad para con Dios, porque gracias a Dios la hay, ¿no? O sea, aquí en México hay libertad de culto, por lo tanto, tengas tu libertad para con Dios. Pero libertad para con Dios no quiere decir que tú ames a Dios a tu manera, que tú puedas escoger cómo adorar a Dios. No es así. Dios te dice cómo quieres, cómo quiere que lo ames. Dios dice que lo ames en espíritu y en verdad, conforme a su palabra, que celebres al Dios viviente. Fíjate, les voy a leer Salmo, vayan a Salmo 36 del 8 al 9. Salmo 36, 8 y 9. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Dios quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. Punto número 3, debemos de tener personalidad para con Dios. Habemos muchas personas que somos de una personalidad muy callada, somos de un perfil bajo, pero Dios no quiere que ante Él tengamos esa personalidad. Dios quiere que no seas así, que tengas personalidad para con Dios. Muchas personas que tienen una personalidad o un carácter fuerte en lo secular, pero para con Dios se agachan y no quieren hacer lo que Dios quiere que sean de ellos, que tengan esa personalidad y que las cosas lo hagan por fe. Entonces, yo te pido que no te detengas cuando tengas que adorar, a Dios, y esto te hará que salgas bendecido. Yo voy a orar. Hasta aquí es el tema, pero oremos todos para sacrificar a este espíritu hebeo, para sacarlo de nuestras vidas. Debemos de sacar esta espada del espíritu y sacrificar lo que nos detiene a no tener una vida de alabanza, en sacrificio vivo, agradable a Dios, porque esto es nuestro culto racional. Fíjate, si tú debes de tener alabanza y vacías en oración lo que te está afectando, Dios te va a llenar. Vacía lo que te afecta, inclusive con tu familia, con otras personas. Si tienes problemas, que todos los tenemos con nuestra misma familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, vacía lo que tengas y Dios te va a llenar.
Vamos a orar y para que esta palabra, para que este estudio tenga fruto en nuestras vidas, ¿verdad? Señor, te damos gracias por esta mañana que nos permitiste entender más y saber más de tu palabra, Señor. Yo saco de mi vida en el nombre de mi Señor Jesucristo a este espíritu que no me deja seguir creciendo en mi vida espiritual, para que Dios bendiga mi vida, para que Dios haga crecer más lo que tenga que crecer, para que no sean cortados mis frutos por este espíritu, para que tenga siempre agua, pero agua viva. Gracias, Señor, te damos por esta mañana, Señor. Te pido, Señor, que seas tú en nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo ayudándonos a sacar a ese leñador y a ese aguador dentro de nuestras vidas, Señor, dentro de nuestra congregación. Te pido que seas tú echándolo fuera y que nos llenes más, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues eso es lo de este día. La semana que entra vamos a ver este último tema, que es el Jebuseo, y con ese completamos los 7 estudios de los enemigos del pueblo de Dios. ¿Verdad? Bueno, pues gracias y bendiciones a todos, y nos vemos pronto, ya sea en la Congre o sea por este medio. Hasta luego.